La clase del tema interpolación y vamos a hablar del polinomio de interpolación de Newton. Veremos las diferencias que tiene con el polinomio de interpolación de Lagrange que estudiamos en la clase pasada. Así que, bueno, veremos en realidad que es un método cualitativamente distinto, aunque en la práctica sea, por supuesto, el objetivo el mismo, es decir, obtener un polinomio de interpolación para unos datos o una función dada. Bueno, vamos a recordar que para obtener el polinomio de interpolación de Lagrange, en realidad lo que hacíamos era descomponíamos el polinomio ese general que estoy buscando en la suma de n más 1 polinomios del mismo orden, obviamente, pero que me daban como resultado que yo podía ir obteniéndolos parcialmente en dependencia del punto al que yo estuviera haciendo referencia. Y los coeficientes eran precisamente los datos que estaban en la tabla, ya sean las imágenes de la función o resultados de una medición. Bueno, como les decía, hay diferencias cualitativas entre el método de Newton y el de Lagrange. El de Lagrange, los coeficientes de los subpolinomios, para llamarlo de alguna manera, esos que formábamos de orden n, esos coeficientes estaban dados o se tomaban de la tabla de valores previamente asignados. Acá, en el caso del polinomio de Newton, el procedimiento es totalmente distinto. Se construyen los coeficientes y lo que se va haciendo es que se van agregando polinomios de orden cada vez mayor, o sea, de orden sucesivo creciente. El primer polinomio es un polinomio de orden 0, el segundo es un polinomio de orden 1 y así sucesivamente hasta llegar al polinomio de orden n, que es precisamente la suma de todos los anteriores polinomios. ¿Cómo obtener los coeficientes? Bueno, para obtener los coeficientes debemos recordar qué son las diferencias divididas de Newton. La diferencia de orden 1, acá he puesto dos puntos cualquiera para que entendamos, entre el punto x3 y x2 es lisa y llanamente la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Lo ven? Es la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. ¿Cuál es la diferencia dividida de orden 3? Va a ser la diferencia de las, y valga la redundancia, la diferencia de las diferencias divididas de orden 2 sobre las diferencias de las abscisas de los extremos. Le llamo la atención que x3 es uno de los extremos y x1 es el otro. Miren, puse acá a la derecha de ilustración otra diferencia dividida de orden 2, de orden 3, perdón, porque para 4 puntos yo tengo dos diferencias divididas de orden 3. Sería la diferencia de las pendientes entre los dos primeros puntos menos la diferencia de las pendientes entre los dos últimos, entre la diferencia de los dos abscisas de los dos extremos. ¿Lo ven? X2 y X0. Bueno, esa es la idea. La diferencia dividida de orden 3 va a ser la diferencia entre las diferencias divididas de orden 3, perdón, la de orden 4, va a ser la diferencia de las diferencias divididas de orden 3 sobre la diferencia de las abscisas de los extremos, x3 y x sub 0 y así sucesivamente. Por lo tanto, la diferencia dividida de orden n más 1 va a ser la diferencia de las diferencias de orden n, mírenlas acá arriba en el numerador, entre la diferencia de las abscisas del extremo mayor, o sea que es xn, menos el extremo menor que es x sub 0. Esto sigue un esquema de este tipo o veremos a continuación otra forma de ver este esquema que probablemente sea más fácil de entender y de ir obteniendo los coeficientes. Bueno, a mí en particular este esquema me gusta más porque arriba, en la primera fila,
yo voy obteniendo directamente los coeficientes y es más fácil. Pero da lo mismo trabajar con el esquema anterior o con este. Yo les digo que en particular a mí me gusta más trabajar con este esquema. Y miren cómo se forma. Yo tengo, por supuesto, la primera columna son las abscisas. La segunda columna son las ordenadas, es decir, las imágenes por la función o por la tabla de esas abscisas. Y ya las columnas sucesivas hacia la derecha son las diferencias de orden sucesivo, es decir, primero la de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5 y así sucesivamente. ¿Dónde termina? Cuando los extremos, ¿se acuerdan que estoy dividiendo por la diferencia de las abscisas de los extremos? Cuando ya no me queden más abscisas. Fíjense que acá es el último porque la primera abscisa es x sub 0 y la última es x sub 4, por tanto voy a terminar en la diferencia dividida de orden 5, donde estoy dividiendo por x4 menos x0. Bien, todos los elementos que están acá en la primera fila, excepto x sub 0, van a ser los coeficientes buscados. Es decir, la imagen de x sub 0 va a ser b sub 0. La primera diferencia, en este caso de orden 2, va a ser b sub 1. La de orden 3 va a ser b sub 2 y así sucesivamente, como veremos a continuación. Es decir, si yo tengo una tabla de valores, recuérdense que desde el punto de vista práctico, en la ingeniería usted no es que le van a decir, mira, ahí hay una función. No, en la práctica no hay funciones. En la práctica, en el 99,98% de las veces, lo que hay son tablas de valores. Esa es su función. Bueno, tengo una tabla de valores que corresponde a un determinado proceso y tengo que formar el polinomio de interpolación de Newton de esta manera. El primer coeficiente, como les decía, es la primera imagen. Y los coeficientes sucesivos son las diferencias divididas de orden sucesivo, como les fui diciendo. Fíjense que b sub 1 acompaña un polinomio de orden 1. B sub 2 acompaña en este caso, para ser más preciso, un subpolinomio de orden 2. Y así sucesivamente. Y b sub n acompaña a un polinomio de orden n. Es decir, lo que tengo que buscar lisa y llanamente son los coeficientes b, precisamente mediante el método de las diferencias divididas de Newton, como tenemos a continuación en estos ejemplos. En este ejemplo me piden que construya un polinomio de interpolación para la función exponencial y me dan estos 4 puntos, utilizando por supuesto el método de Newton. Bueno, acá está bastante explicitado para que podamos verlo con tranquilidad. Tengo 4 valores, por tanto va desde x sub 0 hasta x sub 3. Acá ven en esta columna, en la primera columna están los valores de las abscisas y en la segunda columna están los valores de la ordenada. ¿De dónde salen estos valores? De evaluar 2 en la exponencial, de evaluar 2,5 en la exponencial, 3 y 4 en la exponencial se obtiene la primera columna. Y a partir de ahí voy obteniendo las diferencias sucesivas. La diferencia de orden 2 sería 7.38906 menos 12.1825 entre 2 menos 2,5. Ese me da este valor 9,5868 y de la misma manera obtengo el 15,806 y 34,5127. La diferencia ahora de orden siguiente, 3, va a ser la diferencia entre 9,58,688 y 15,806 dividido 2 menos 3, que son las abscisas de los extremos. Y eso me da 6.21912. Análogamente se obtiene el otro valor que sería 12,471133. ¿Cómo obtengo la última
de las diferencias divididas? Pues voy a restar 6,21,912 menos 12,47,1133 entre 2 menos 4, que son las abscisas de los extremos, y ese resultado, que es la última diferencia dividida, me da 3,126. ¿Quiénes son los coeficientes? B sub 0 es 7,38906, B sub 1 9,58, 6,21 es el siguiente y 3,1260. Es decir, acá debajo está escrito el polinomio de interpolación de Newton, digamos, de manera directa. Obviamente ustedes se dan cuenta que yo puedo multiplicar, asociar, reducir términos semejantes y voy a obtener este polinomio que está aquí a continuación. Bueno, una de las cosas que quiero que hagan es obtener el polinomio de interpolación de Lagrange para estos 4 puntos. Y por supuesto esta función ya están los valores acá calculados, no tienen que hacer más. Y compararlo con este polinomio, sobre todo para valores que no estén dados en la tabla. Por ejemplo, 3.1, 2,7 y comparar los dos valores. En este caso tengo una tabla de valores, ¿verdad? Están las abscisas, las ordenadas, y voy a poner la primera columna a las abscisas, la segunda columna a las ordenadas, y voy a empezar a formar las diferencias divididas. Acá ya está un poco más explícito. Tomo los coeficientes 4, 2, menos 0,25 y menos 0,3, y este es el resultado del polinomio de interpolación de Newton para este caso. De una manera similar se procede acá, es decir, tengo las abscisas, la primera columna, las ordenadas, y de ahí voy formando las diferencias sucesivas hasta llegar a la diferencia, por supuesto, de orden 4, que es la última, y lo único que hago es escribir el polinomio, sustituyendo b sub 0, b sub 1, b sub 2, y b sub 3 en la fórmula general. Ustedes se preguntarán cuántos polinomios de interpolación entonces existen. ¿Son distintos? ¿Son iguales? Bueno, este teorema les aclara la cuestión. Si yo tengo n más 1 datos, va a existir un único polinomio de grado n que interpola esos datos. No puede haber dos. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, supongamos que exista otro polinomio de interpolación Q, también de orden n, que interpole los mismos datos. ¿Qué significa eso? Que Q toma los mismos valores que los de la tabla, y que por supuesto que el polinomio P, porque si es de interpolación es porque pasa por los mismos puntos. Voy a formar esta diferencia, es decir, creando un nuevo polinomio. Sn va a ser la diferencia de los dos polinomios de interpolación. Pero fíjense que cuando yo evalúe en los puntos, en los nodos de interpolación, los x sub i, yo voy a obtener la diferencia entre P y Q, pero es que ambos valen lo mismo. Por tanto, el valor del polinomio en todos los nodos es 0. Lo que estoy diciendo es que tengo un polinomio S sub n que tiene n más 1 raíces distintas y es un polinomio de grado n. Pero eso es decir, imagínense en la recta x, en el eje x, perdón. Tengo un polinomio que todas sus raíces, es decir, él vale 0 en todas las raíces que están ubicadas sobre el eje y. Esto solo es posible, es decir, las imágenes de esas raíces son todas 0, por eso es una raíz, un 0. Esto solo es posible si ese polinomio
es 0, es decir, es el polinomio de orden 0 igual a la constante 0. ¿Qué es lo que obtengo de aquí? Que los dos polinomios P y Q tienen que ser iguales, que es efectivamente lo que queríamos demostrar.